Hola, ¿cómo estamos? Yo soy Raúl Medina, veterano de guerra. Fui soldado en el año 1981, me incorporo como soldado y al incorporarme en marzo del 81, estuve 8 meses bajo bandera y luego salgo a la primera baja y me voy nuevamente a mi casa. Eh, Estuve designado en el Regimiento de Infantería 12, General Arenales, Mercedes Corriente. Me voy a mi casa, a la vida civil, y voy a trabajar nuevamente a donde yo trabajaba. Trabajaba en una empresa de transporte, mercado de concentración de Corriente. De chico, ya de los 16 años, ya más o menos ya manejaba grandes portes. Y bueno, entonces me voy a la vida civil, subo a los camiones nuevamente. Y bueno, en abril, cuando se recupera Malvina, eh, llega un telegrama a mi casa. Yo estaba trabajando. Y bueno, el día 4 me llega un telegrama donde me dice, llega un soldado y me dice que se me tenía que presentar a una unidad nuevamente para ir a Malvina. Llegué el día 11 donde tenía que presentarme, agarré el tren, me fui a Mercedes y bueno, al presentarme ahí, había sido que había una compañía formada, ya con una compañía C, se llama. Mi compañera anteriormente era sección destino. Y bueno, entonces esa compañía se forma únicamente cuando hay un caso de conflicto bélico, porque en el regimiento hay 5 compañías en toda la Argentina, en cada regimiento, que son la compañía A, ABC, AB, Comando, Servicio y Destino. Entonces, cuando llego esa madrugada a Merced, ya estaba mi portaequipo con mi bolsón, mi fusil, con número de fusil y todo. Y bueno, llega el 14, nos empiezan a preparar, el 12 del 13 nos empieza a preparar para ponernos estado físico. Y bueno, estuvimos 48 horas práctica de tiro, movimiento para estar en estado. Yo cuando llegué ahí al regimiento me fui aproximadamente con 81 kilos, estaba bastante pesadito. Entonces, el día 16 partimos hacia Paraná en tren. Amanecimos en Paraná, al otro día viajamos en avión hacia Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí estuvimos 24 horas. Luego de ahí nuestro destino fue Caleta Olivia, Santa Cruz. Porque nuestro regimiento no tendría que pasar Marina. Era cubrir el continente y bueno, entonces agarramos y nosotros, bueno, vamos a tener que cuidarnos de los chilenos, porque esa era la función nuestra, ir a cubrir el continente. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar también de los vecinos, que todo el mundo sabe, cómo nos traicionaron los chilenos. Entonces estuvimos ahí 8 días aproximadamente y había sido que era para una adaptación del clima. Como nosotros en la zona de Corrientes y Chaco teníamos una temperatura de 35 o 40 grados, en Caleta Olivia en esa época 2 grados bajo cero. Entonces empezaban para adaptarnos al clima. Mientras tanto nos poníamos en estado nuevamente. Y bueno, llega el 24 de abril, pero el 22 de abril, anteriormente, viaja el presidente Galtieri hacia a Malvinas. Había sido que ahí, en ese interín, el gobernador Menéndez le pide al presidente de la Nación que le quiera el regimiento 12 de Mercedes en Malvinas. Bueno, nuestro destino fue Malvinas. El 24 de abril aterrizamos a Malvinas con 880 soldados y también 120 suboficiales
y oficiales. Y bueno, estuvimos ahí el 24, esa noche permanecimos en el aire libre, con frío, con una temperatura de 5 grados bajo cero. Ahí empezamos a sentir ya lo que era el frío. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese clima. Y bueno, dormimos todos abrazados esa noche, entre compañeros. Al otro día, bueno, se preparan cada compañía, buscan sus posiciones, y estuvimos ahí en Puerto Argentino hasta el 30 de abril. Hay una orden que el regimiento 12 tiene que pasar a Darwin. Bueno, fuimos trasladados por grupo, porque no pueden arriesgar mucho en un avión pasar a Darwin por cualquier momento un ataque aéreo y nos unen a todos. Entonces aterrizamos el 30 de abril a Darwin. Ahí formamos nuestra carpa esa noche, y el otro día, 1 de mayo, fue donde fue el bautismo de fuego, donde empezamos a ver las primeras bajas argentinas. Ahí fue donde tuvimos la primera baja argentina, que fallecieron 6 oficiales aproximadamente. En este momento no me acuerdo más o menos. Y bueno, ahí hubo una orden que teníamos que retroceder hacia a la costa del mar para asegurar que no nos ataquen nuevamente ahí en el aeropuerto de Darwin. Y bueno, cuando se apaciguó la cosa, volvimos antes del mediodía hacia la misma posición. Al otro día se buscó las posiciones correspondientes de cada compañía. Bueno, yo estaba en la compañía C, formado con 120 soldados. Armamos nuestra carpa ese día, o sea, el 2 de mayo empezamos a armar nuestra carpa, y luego empezamos a hacer el pozo zorro, que es la trinchera. Ahí teníamos que hacer con pala, a mano, hacer para que entre 2 soldados. Y bueno, y ahí armamos esa trinchera, y ahí fue nuestra casa hasta que terminó el combate de Malvinas. Porque anteriormente pasaban 2 días y bueno, iban a atacar los ingleses, los Hardy de ellos, y sí o sí, gracias a Dios la antiaérea nuestra andaba muy bien, y uno caía, un avión de ellos caía. Entonces para nosotros era una victoria, un viva la patria cada vez que caía un avión de ellos. Y bueno, y pasaban los días y ellos ya tenían temor ya de ir a atacar de seguido. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo aviones. Sí o sí le volteaban la antiaérea argentina. Entonces pasaban los días y llegando el 25, 26 de mayo, nuestra compañía, yo estaba, mi grupo éramos formados por 15 soldados. Nuestra función de los 15 soldados era reconocimiento de terreno de la parte de Darwin y Ganso Verde. Entonces yo sabía hacer cuenta con las palmas de mi mano en lo que era Darwin y Ganso Verde, porque todos los días hacíamos patrullaje hasta la nochecita para ver si hay posible desembarco de los ingleses. Y bueno, llega el 26 de mayo, da una orden el jefe del regimiento que la compañía C tiene que ir a cubrir la zona norte por posible desembarco de los ingleses. Pero para entonces nosotros ya sabíamos que el regimiento, la compañía comando, ya cayó en manos de los ingleses el 21 de mayo. Y nosotros sabíamos que iban a venir a Darwin los ingleses, porque ellos ya querían agarrar Darwin. Y bueno, entonces, como nosotros teníamos 120 soldados, nuestro jefe de compañía nos ordenan ir un receso hacia la otra costa del mar por posible desembarco de soldados. Y bueno, llega el 26 a la madrugada, no, el 27 para amanecer 27, suena una radio y donde está un oficial a cargo nuestro,
Y le dice de allá o sea, el teniente coronel le da una orden que nuestra compañía vuelva a Darwin. Hicimos 7 kilómetros a pie, ya con 10 kilos menos, ya sin fuerza, porque cada día pasaban los días y no teníamos alimentos, porque no podían pasar por el tema de que había alarma roja y el camino de sinuoso. Y bueno, entonces tuvimos que dejar toda la carpa, todo, trajimos fusil y municiones por nosotros. Y bueno, y volvimos caminando otra vez hacia Darwin. Y bueno, y caminamos 500 metros más o menos y dice el oficial que estaba a cargo nuestro, tenemos que ir para el lado izquierdo. Y entonces pienso, si vamos por el lado izquierdo, vamos a caer, no van a agarrar los enemigos. Y le digo mi subteniente, le digo, parece que está haciendo por se está equivocando de camino usted, le digo. Y claro, yo era soldado y él era oficial. Y me dice, no, es una orden mía y vos tenés que hacerlo. Entonces me retomé. Entonces me acompañaron 4 soldados, era de los 15. Y bueno, me voy para el lado derecho. Yo sabía que ese era el camino correcto que yo tenía que ir, que teníamos que ir nosotros. Y bueno, él se va al lado izquierdo, yo le abandono a mi jefe. Llego primero a Darwin, él no llega. Entonces me recibe un teniente y me dice, ¿qué haces vos con estos soldados? Y les comento el problema. Y bueno, entonces me dice, no te hagas problema, ahora yo soy tu jefe y te vamos a ubicar en qué sección va a estar vos. Bueno, listo, no hay problema. Pero para entonces ya estaba más o menos 8 horas de combate. O sea que Darwin ya estaban los ingleses encima de ellos. Ya había muerto, ya había herido. Bueno, entonces, y me dice, no, nosotros vamos a tirar donde están tus jefes, porque ahí están los ingleses. Y acuérdese que están ahí mi grupo, me dice, bueno, pero si él hizo una mala maniobra, no voy a llegar 200 hombres por 10 hombres. Y tiene razón. Y bueno, entonces le digo a mi compañero, bueno, nos salvamos de una, le digo, y bueno, seguimos. Nos acoplamos al otro y empezamos a tirar también nosotros. Había herido. Y bueno, entonces, de tanto que nosotros hicimos una emboscada a los ingleses, ellos se repliegan. Ahí estamos teniendo sabíamos que ellos no iban a aguantar ese sector. Y bueno, se repliegan ellos, y bueno, al replegarse, se olvidan de los prisioneros. Había decir que ellos cayeron prisioneros de los ingleses. Y ahí mueren 2 de mi grupo. O sea, éramos 15, quedamos 13. Y bueno, entonces vienen ellos y con 2 soldados menos. Entonces, al enfrentarse conmigo, mi jefe de grupo, el que me dijo vamos a la izquierda, agacha la cabeza a él y no me dice nada. Y bueno, entonces me dice mi compañero, me dice, ya pasó, me dice. Y bueno, listo. Y bueno, y agarro y seguí el combate. Hubo un receso, porque ya a la madrugada seguía otra vez nuevamente los disparos uno tras el otro. Entonces hubo un momento que se me recalentó el fusil. Entonces le digo a mi compañero que estaba, porque mi compañero recibió una bala en el casco, el queda atontado. Entonces le digo, ¿me podés limpiar mi fusil y ocupo el tuyo? Y bueno, yo me di cuenta que él estaba mareado. Y bueno, entonces le digo, dejar más, recuperátelo, y tiro con el de él, y se me traba, 5 tiros y se me traba a mí. Y bueno, entonces agarro, limpio rápido mi fusil y sigo tirando. Y bueno, entonces llega la madrugada del 29 y nosotros ya nos estábamos quedando sin municiones. Entonces
ahí da la orden el jefe del regimiento que se hizo un cese de fuego, o sea que termina el combate en Malvinas, en Darwin. Y bueno, así iban pasando los días, caímos prisioneros con la iglesia el otro día, el 29 de día del ejército. Ahí estuvimos rodeados por ingleses, nos encerraron en un corral de ovejas, donde permanecimos 3 días. A nuestro grupo nos tocó ir a juntar los muertos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta quién estuvo menos baja. Nosotros perdimos 35 soldados, 31 soldados y 4 oficiales. En total, 35. Y bueno, y dicen, bueno, ustedes van a ir a juntar los muertos, los caídos. Nos agarran 15 soldados los ingleses, nos llevan, no entendíamos nada, nosotros en inglés, nosotros castellanos menos. Y bueno, entonces vamos y empezamos a ver los cuerpos y ellos nos decían que los argentinos no toquen ustedes, los ingleses no. Y bueno, ahí nos dábamos cuenta que nosotros teníamos menos bajas que la de ellos. La de ellos triplicaron. O sea que aproximadamente ellos habrán perdido 150 hombres, nosotros 35. Y en la historia de los libros que salen a nivel mundial, dice Argentina perdió 260, 270, y ellos dicen 160 de ellos. Mentira, porque en toda Malvinas ellos habrán perdido más o menos aproximadamente 800, 900 hombres. Eso es más o menos lo que se calcula. Porque la historia de Malvinas, los ingleses van a abrir el libro dentro de 90 años aproximadamente. O sea que no va a mostrarme a nadie. Va a quedar el libro. Y bueno, entonces estuvimos ahí en Darwin, en el corral de ovejas. De ahí nos trasladan a San Carlos, en un frigorífico donde ponen las ovejas ahí. Y bueno, ahí estuvimos 3 días, hasta que llegó el barco que nos tenía que trasladar a Montevideo. En el barco estuvimos 9 días, duró el viaje, de Darwin de San Carlos hasta Montevideo. Y bueno, llegamos a Montevideo, ahí ya nos estaban esperando otro barco, donde nos trasladaron a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. Y ahí, del puerto de Buenos Aires, nos trasladaron en colectivo hasta Campo Mayo. Y bueno, llegamos ahí ya con 12 kilos menos, o sea que perdimos ya bastante kilaje. Teníamos 81 kilos, teníamos aproximadamente todos los soldados. Y bueno, por la falta de alimentos que hacía en una guerra. En la guerra tenés que aguantarla todo. Y bueno, porque en Malvinas, cuando estuvimos en un momento aproximadamente 10 días, una semana antes que termine el combate, le digo a mi compañero, vamos a matar una oveja. Y bueno, entonces me dice él, pero ¿cómo vamos a llegarnos a ir de noche a matar la oveja? No te hagas problema, le digo, porque yo conozco el terreno, no te hagas drama. Me fui y maté una oveja con él. Y bueno, eso le pusimos en nuestra trinchera y lo usamos de almohada. Y la oveja la comíamos cruda, porque no podíamos hacer fuego, teníamos hambre. Si hacíamos fuego, nos descubríamos con el enemigo. Y bueno, y así le usamos de almohada a la oveja. Y bueno, teníamos que comer porque no quedaba otro. Y bueno, así yo, cuando estuvimos en Buenos Aires, ya nos empezaban a alimentar para traernos bien un poquito rellenito hacia Mercedes, porque si no eran a nosotros éramos como una pantera. Y bueno, entonces había todos los médicos, de pie a cabeza nos revisaron, nos atendieron muy bien. Bueno, pasamos a Malvinas, a Mercedes, y bueno, ahí estuvimos hasta el 24 de junio,
en Mercedes. No nos podían dar la baja porque nuestros documentos estaban todos en Buenos Aires. Y bueno, nos dieron una licencia hasta el 5 de julio, que bueno, ahí nos entregaron nuestros documentos y cada uno a su casa. Mi libro nace, hace 25 años que estoy malvinizando en la ciudad de Corrientes. Con un camarada mío, yo era soldado y él era militar, del mismo regimiento. Y bueno, entonces agarro y me dice, él fue destituido en el ejército en 1997 más o menos, por el gobierno democrático. Entonces él se quedó sin trabajo y bueno, entonces estudió, se recibió profesor de historia, geografía. En el año 2000 se recibe y me dice, ¿te animás a dar charlas en los colegios? Sí. Y bueno, hace 25 años que estamos dando charlas en todos los colegios de Corrientes. Estamos dejando un legado para la sociedad, para los alumnos, para los docentes. Y bueno, entonces, hace 4 años atrás, le dije, yo quiero escribir un libro. Y bueno, entonces le busco al periodista Gustavo Lescano. Trabajaba en Diario Litoral y luego pasó a Diario Época. Es muy amigo mío. Entonces le comento a Gustavo, quiero escribir un libro. Yo ya tenía un libro diario. Le tenía guardado 40 años ese libro, un cuadernito escrito 16 páginas en un cuadernito. Y bueno, pero conté la historia mía de Malvinas, ¿no?, en ese cuadernito. Entonces me dice él, vamos a escribirlo en 4 capítulos. 4 capítulos. Sí, yo te explico. Pues y bueno, le narro mi historia de mi infancia hasta 1981 y luego cuento mi historia, mi vivencia de 1981, lo que pasé como soldado conflicto en el regimiento. Y luego cuento mi historia de la ocurrencia en Malvinas, todo lo que me ocurrió en Malvinas. Y cierro con una posguerra. Y bueno, el librito tenía 16 páginas y este se convierte en 170 páginas. Y bueno, ¿y qué hice? Yo dije, bueno, voy a dejar para mi nieto, para mi hijo. No, ni pensaba que yo iba a hacer lo que estoy por hacer, que estoy haciendo ahora. Y hablé con mi familia y le digo, vamos a dar charla en los colegios y voy a ir donando los libros. Y bueno, y así estoy haciendo, hace 3 años. Empezamos por Corrientes del interior también, después pasamos a Chaco y ahora tenemos las 3 provincias que es Misiones. Mira, este libro es muy importante para mí y para toda la sociedad, para que todos sepan la historia de Malvinas, más para los chicos, para los alumnos, para los docentes, para que ellos nos sigan ayudando a malvinizar. El día de mañana nosotros no estemos, y bueno, le dejo un legado a ellos, y bueno, y estamos teniendo éxito. ¿Por qué? Porque los chicos mismos me encuentran en la calle y me dicen, qué fenómeno tu libro. Nunca vimos más escrito en 4 capítulos. Bueno, pero eso es para ustedes. Y ellos vienen, me piden para hacer tesis y todo, y bueno, me voy a la casa, le cuento mi historia, aparte del libro, que ya está clarito todo lo que dice el libro, y bueno, y eso estoy satisfecho y contento por lo que estoy haciendo y dejando un legado a la sociedad. Dejo un legado para la sociedad. Raúl.